qué bueno que está con nosotros. Esta es la serie de libros históricos y en este momento pues estamos aquí con los profesores Hugo Melvin Aldana Jr. y con César Steve Gómez, ¿no? Para ser más Casi específico. pensé que iba a decir Steve Jobs. Especialistas ambos en temas bíblicos. Extraordinario. Entramos a la lección número 3 y hoy vamos a considerar en esta primera parte del segmento una de las joyas literarias del Antiguo Testamento, como es el libro de Ruth. Creo que es un libro extraordinario, doctor. ¿De qué trata este libro? Es increíble porque aquí podemos sacar 10,000 Muchas lecciones. lecciones, sí. 10,000. Hipérbole. Claro. Una mujer que pertenece a un pueblo excluido, porque dice que en la congregación de Jehová un moabita no entra. No entrará. Y Ruth era una moabita que entra al pueblo escogido y se convierte en una ascendiente de David y por ende de Jesús, el Mesías. Fíjense ustedes. Impresionante eso. De un pueblo excluido. ¿Por qué? Porque esta era una mujer pobre. Aquí hay lecciones impresionantes. Esa es una. Otra, de el Goel. Goel es el redentor, el que redime, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el hombre, este personaje de Boz. Es el que puede redimirte, ¿verdad? Había un pariente cercano que rechazó, pero el pariente cercano que aceptó es Boz, ¿verdad? Ruth se casó con vos. Al final sí. Bueno, sí. Entonces el pariente cercano que redime a una mujer excluida. Entonces ahí hay mensajes espectaculares, etcétera. La historia es de una familia que se traslada del pueblo de Israel por hambre a Moab. Ahí mueren los maridos de estas que se casan con moabitas, mueren y entonces pues nada, la madre, Noemí, al morir su marido, al morir sus hijos, dice yo regreso a mi tierra. Regreso, sí. Y entonces Orfa dice no, yo me quedo aquí. Y Ruth dice yo regreso donde tú vives porque tu Dios será mi Dios y mi pueblo será tu pueblo. O tu pueblo será mi pueblo. Así es. ¿Qué otros aspectos de esta historia son fascinantes? Para mí, una de las tantas aplicaciones que se le puede dar o lecciones en este libro es que algunas veces la respuesta correcta o la actitud correcta viene de quien menos se espera. Y esa es Noemí, precisamente con su afirmación o con su declaración. Porque prácticamente Noemí les está dando el derecho tanto a Orfa como a Ruth de que sigan sus intereses y sigan su camino siendo dos mujeres paganas. ¿Y qué era lo que tocaba? Y era lo que correspondía. Sí. Pero esta mujer, en un acto de fe, pero también de lealtad, responde. Y en esa frase, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, esa frase cambia el rumbo de la historia. Totalmente. Usemos esa palabra, esa expresión metafórica, le tuerce el brazo a Dios. Eso la hace que esa mujer entre. Porque hay un cambio total en su, totalmente. En su vida. Totalmente. Y hablando de esas aplicaciones de este libro, que es tan corto, pero tan, como dijo usted, hiperbólicamente, cuántas lecciones se podrán extraer de ahí. Para nuestra gente hoy, ¿qué le dice el libro de Ruth a las personas? Que las mujeres deben ser protagonistas. Recordemos que el relato surge en medio de una sociedad machista, porque eso era así en esa época donde la mujer, pues hombre, no tenía mayores consecuencias y el valor que tiene ahora, digámoslo así. Y ahí surge la figura de una mujer, que es la protagonista de esa historia, ¿no? Si hoy la gente critica el texto bíblico porque es muy patriarcal, algo que decir de Israel es que las mujeres tuvieron un lugar especial y cambia completamente el paradigma de ver las cosas. Ahora, que usted está mostrando. Si vamos a hacer una aplicación práctica, los excluidos somos nosotros, el pecador, el que no conoce a Cristo. Cristo es el tipo, entonces es el antitipo del pariente cercano. Por eso vos se vuelve en tipo y Cristo en antitipo, ¿no? Entonces Él es el que nos puede redimir
el pariente cercano, ¿no? Es el redentor. Y entonces ahí hay una conexión. También otro de los elementos del libro es el mesed. El mesed es la misericordia. Y entonces ahí vemos la misericordia de Ruth, vemos la misericordia de Dios y cómo se... y también vemos el interés de Booz por redimir a una moabita. Y también otra de las cosas, aparte de todo este tipo de situaciones, vemos la ley del levirato, ¿verdad? La ley del levirato es que si se muere el marido, entonces la persona que sigue, exactamente el pariente más cercano, debe casarse con la persona, ¿no? Era una ley que está en la Torá, ¿no? Exactamente, estaba establecido. Estaba establecido, sí, claro. Si de esas lecciones vamos a hablar, el hecho de que vemos después a Ruth formando parte de la genealogía de Jesús, ¿sí?, viniendo de afuera, ¿qué decir de esa inclusión tan extraordinaria? No, el hecho de que Dios se sale del molde humano, porque precisamente lo que mencionaba el doctor anteriormente, ella era una mujer excluida y ahora va a ser parte de la genealogía de Jesús. Entonces, parte del pueblo. Parte del pueblo. Y entonces ahora eso nos demuestra que muchas veces Dios se sale de los moldes, ¿no?, que nosotros los mismos seres humanos tenemos. Rompe los moldes culturales, en este caso el machismo de aquel tiempo, y también el hecho de que la misericordia, en su misericordia Dios elige a quien quiere, hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y cambia las mismas leyes que Él establece, ¿no? Porque sí entró a la congregación de los santos. Con tal de lograr su propósito. Eso es lo interesante, por causa de la genealogía del Mesías, ¿no? Me gusta que al final de nuestro material, hablando del libro de Ruth, habla de los temas en el libro. Hay quienes lo consideran como un cuento popular que exalta el espíritu del clan y de la familia. Hay varias teorías sobre eso, ¿verdad? Otros toman más en cuenta el contenido alrededor de la observancia de la ley y del rescate y levirato, que ya se mencionó. Y un tercer grupo se enfoca hacia los temas teológicos como el descanso, la providencia de Dios, los problemas del sufrimiento, el pago de la retribución. Después de que hemos tomado la idea general de este libro y cómo esta mujer es tan emblemática en el texto y lo que hemos dicho, pasamos entonces a estudiar los libros de Samuel. Así es. Que son tan importantes. Que también tenemos que la palabra correcta es pseudoepígrafe. Pseudoepígrafe. ¿Por qué? Porque no es Samuel el profeta o el juez, ¿verdad?, quien lo escribe, sino que el redactor o los redactores del libro deciden nombrar o ponerle el título de un personaje célebre, reconocido, y en este caso Samuel. Y para nota aclaratoria, ¿qué diferencia hay entre un libro pseudoepígrafe como estos que tenemos en el canon y otros muchos del Antiguo Testamento que son también pseudoepígrafes que no están en el canon? Porque hay un grupo de libros que se mencionan. Bueno, esto es porque tanto los judíos griegos de Alejandría como los de Israel, ambos los consideraron sagrados. Sagrados. Y nosotros hemos heredado esto, pero no es Samuel quien lo escribió, por eso es pseudoepígrafe. Exactamente. ¿Verdad? Como el libro de Daniel igual. O como el que se había mencionado anteriormente de Josué aún, ¿verdad? Sí. Es una cuestión cultural. Encontramos aquí una transición en Samuel porque él viene a ser... el último juez. El último porque juez. En el libro de los jueces aparece toda la lista, pero este es el último juez. Es decir, porque todavía en las judicaturas judías, quien lleva la sartén por el mango es Dios. ¿Okay? Él es el que gobierna a través del juez. Gobierno teocrático. Exactamente, es la teocracia, correcto. Entonces, Samuel viene a ser el último juez. Y es como quien dice el periodo de transición para la monarquía. Las monarquías. Sí, ahora hay que entender que precisamente de eso trata el libro o Primera de Samuel, porque básicamente el libro inicia, aunque obviamente inicia con la historia del nacimiento de Samuel, pero realmente es donde surge el argumento para la monarquía en el pueblo de Israel a causa de que el pueblo de Israel menosprecia la teocracia. No quieren ya vivir bajo ese sistema de gobierno y piden un rey. Sí, porque el argumento de ellos es, todas las otras naciones tienen su rey, nosotros no tenemos. ¿Qué clase de pueblo somos nosotros? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestros días, doctor? Bueno, el tema de despreciar a Dios
porque eso es lo que ha ocurrido, no te despreciaron a ti, le dice, sino a mí. Entonces esto evidentemente va a tener consecuencias. Y Dios le dijo al pueblo, estas son las consecuencias. El pueblo dijo, no importa, pero nosotros queremos tener una monarquía absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la personalidad del rey se circunscriben el poder judicial, legislativo y el ejecutivo. Ahí está. Él es el soberano en todos los sentidos. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones actuales? Pues, o la lección actual que tomamos es que si despreciamos a Dios, si queremos hacer las cosas conforme a nuestra propia filosofía, van a tener consecuencias negativas nuestras al final. En cierta ocasión, alguien me pregunta esto, ahora se los traslado. Si se vivía en una teocracia, y por ejemplo, el final del libro de Jueces, que estamos hablando de transición, dice que todo el mundo hacía lo que bien le parecía, y ahora vamos a tener una monarquía. ¿Cuál es la diferencia de estos dos gobiernos? Si este pueblo vivía tan mal, ¿en qué cambió? Si vamos a seguir viendo otra vez los mismos problemas bajo el gobierno humano ahora. Bueno, la verdad es que en realidad no era una teocracia tal cual. Okay. Dios gobernaba cuando levantaba a un hombre como Sansón, como Débora, ¿okay? Como Ahod. Entonces, en ese momento había una liberación y había un tiempo de alivio para el pueblo. Pero el resto del tiempo el pueblo desechaba aquello. Aquí, entonces, Dios también tiene una intervención porque el monarca es escogido por Dios. Dios escoge a Saúl. A Dios. Exacto. Exactamente. Y Dios escoge a Saúl, Dios escoge a David. ¿Ok? Dios lo hace. Entonces, no es el pueblo, pero el hombre, el rey, tiene todo el poder. Los tres poderes que ya mencioné anteriormente. Interesante, buenísimo. Entre el primer rey y el segundo, en la institución de la monarquía, las grandes diferencias que ustedes ven en esos primeros dos, cuando dice que Saúl ha sido escogido conforme al corazón de la gente, pero al mismo tiempo Dios lo señala, y luego David, que es, y yo sé que aquí usted disfruta mucho el tema de David, doctor, porque lo he escuchado muchas veces hablar de David conforme al corazón de Dios. La diferencia entre estos dos, porque son muy emblemáticos, bueno, los primeros tres hasta Salomón, pero estos dos son muy, muy interesantes. ¿Por qué dice el texto o qué podríamos nosotros aprender de este primero conforme al corazón de la gente y el otro conforme al corazón de Dios? Bueno, la palabra, literalmente la palabra conforme al corazón de Dios es un hombre que estaba detrás de. Esa es la palabra literal. Ahora, realmente no podemos idealizar a David en contraste a Saúl, porque David era igual de perverso a Saúl. Pero la diferencia, o sea, como ser humano era igual de perverso y de pecador, pero la diferencia está en que David se arrepentía y se quebrantaba ante Dios. Cuestión que Saúl no muestra en el texto. O por lo menos el redactor no muestra. O el redactor, porque ahí vienen las cuestiones de crítica redacción. Textual y de crítica de claro, redacción. por supuesto. Donde las primera de Samuel y segunda de Samuel realmente es un argumento a favor de la tribu de Judá y del clan de David. Doctor, conforme al corazón de Dios. Sí, no, lo que acaba de decir, endoso lo que él dice. Lo que acaba de decir el profesor César sería por algunos un escándalo, decir que este era igual de perverso que el otro, cuando en las iglesias se ha idealizado la figura de David. Lo ha idealizado porque no ha leído el texto, o no ha querido leer el texto, o no ha querido ver lo que... Pero muchos sí lo han leído y lo han trabajado. Pues, ¿por qué? Pues como dice el mismo texto allá en el Apocalipsis, el que lea que entienda. Pues hombre, claro, por supuesto. Es que no estamos quitando ni agregando el texto. Tanto Saúl como David eran hombres perversos. Claro, Dios en realidad escogió a los dos, pero desechó a uno y al otro a pesar de todas las perversidades que hizo. Y solo voy a mencionar la última. Antes de morir, ¿Qué encargo, no? Sí, ¿qué encargo? ¿Qué encargó David? Dio instrucciones precisas que se le quitara la vida a su sobrino que había dado la vida por él. Exactamente. Ese señor Joab había dado la vida por él y le dice, no lo dejes ir al sepulcro, ¿verdad? En paz. Y al otro, a Simei, que Simei lo había acusado de haber exterminado a Saúl y a su familia y lo llamó de sanguinario, que era la verdad porque era sanguinario, y Dios mismo le dijo, por eso no vas a construir el templo porque eres sanguinario, entonces lo va a construir tu hijo.
Entonces le dije, a este me lo vas a también a poner en su sitio. Y a los dos los mató. Saúl cumplió la orden de David. O sea, aún en el hecho de muerte, estaba dando órdenes de muerte. Mis amigos, esta plática está extraordinaria. Vamos a la pausa y volvemos con más de los libros de Samuel. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Usted está viendo la serie de libros históricos y estamos en un exquisito platillo. Con un exquisito platillo en una conferencia espectacular hablando sobre los libros de Samuel, ¿no es cierto? Así es. Y hemos ya dejado claro que los libros de Samuel son una transición entre la teocracia y la monarquía. Y estamos yendo al punto B de nuestro material, la institución de la monarquía. Y vale la pena hablar de las luces y sombras del reinado de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Qué decir? ¿Qué te parece relevante para nuestros queridos amigos y estudiantes? Bueno, uno observa, si no estoy mal, es el capítulo número 15 de Primera de Samuel. Del 13 hasta el 15. Exactamente, del 13 en el 15, donde Dios le pide al rey Saúl, por orden de Samuel, que extermine a los amalecitas o al rey de los amalecitas. Y Saúl decide perdonarle la vida. Ahora, era un pueblo que Josué no exterminó como se le había dicho y que ahora le estaban jorobando la vida a los judíos. Ahora, lo interesante es que uno analiza en la teología del Antiguo Testamento el asunto de perdonar la vida. Eso le correspondía solamente a Dios. Y Saúl asume un papel que no le correspondía, que no le toca, después de que en los capítulos anteriores también él había usurpado y había ofrecido sacrificios, lo cual él no tenía el poder para hacerlo por el temor al pueblo. O sea, usurpó varias funciones. Varias funciones que no le correspondían. Eso es no se sujetaba a Dios. La de Dios y la de Samuel también. Exactamente. Ahora, aquí Samuel le dice a Saúl, no solamente que Dios lo desecha, pero le dice algo interesante, como pecado de idolatría y de hechicería es la desobediencia y la obstinación. Ahora, al final, antes de Saúl morir, en su última batalla, antes de morir, lo interesante es que él termina su vida consultando una divina. Una pitonisa. Una pitonisa. Aplicaciones para la vida práctica. Entonces, todas aquellas personas que usurpan las funciones que a Dios les corresponde actualmente son desechadas. Sí, porque... ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a acusar y a condenar a las personas? ¿No es esa una función esa que es una usurpación? Exacto, que solo le corresponde a Dios. Exactamente, el juzgar, el señalar a otro y condenar a alguien. Y condenar a alguien. O perdonar a alguien. Está usurpando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Exactamente. Como dicen entonces, en un país sudamericano, que cese la usurpación. Bueno. Ahora, lo interesante es que, de cierta manera, a pesar de la conducta de David, uno observa que David tenía... voy a volver al contraste. David era una persona que en el corazón deseaba agradar a Dios. No usurpaba. No usurparlo y cumplir la agenda de Dios. Pero uno observa a Saúl haciendo todo lo contrario. En el momento en que le dice a Saúl, ok, ni modo, ya fui desechado, pero delante del pueblo que la gente no se dé cuenta. Y agarra a Saúl y se le rompe la bata. Y Saúl le dice, así mismo tu reino hoy ha sido. Y es impresionante cómo Dios elige a los dos. Tienen la unción del mismo Samuel. Los dos son reyes, pero terminan con su destino es diferente por la actitud del corazón de los dos. Así es. Entonces, y claro, hay que entender, hay un segundo principio en base a la pregunta que hizo el doctor anteriormente. El liderazgo es un medio para nosotros servir a Dios.
Y el poder que se nos da es para el beneficio primeramente de los intereses del reino de Dios y no personales. Que desafortunadamente, bueno, la sociedad nos hace ver que hay dirigentes que utilizan el poder y su posición para beneficiarse a sí mismo. Y en el liderazgo cristiano, obviamente, ningún ministro, ninguna iglesia, ningún ministerio va a tener éxito en el momento en que usurpe el lugar que le corresponde a Dios. Y eso está causando grandes males en la iglesia en nuestro tiempo por el hecho de que algunos quieren tomar ese papel, tanto el de Dios como servirse también de la gente. Sí. Exactamente. Aquí en la letra C habla de David como rey. Es ungido, que ungido, la palabra ungir quiere decir es nombrado. Nombrado. No hay que confundirse aquí, es nombrado. El hombre es posicionado mediante el acto cuando asesina o le quita la vida a Goliat. Ahí es cuando el pueblo conoce a David. Antes estaba en el anonimato. Ahí apareció en el radar. Aparece en el radar, provoca los celos de Saúl, comienza la persecución, él se da cuenta que eres el sucesor y evidentemente Dios dice su juicio final y Saúl muere en una guerra contra los filisteos. Así es. Es un final triste, ¿no? Ya al llegar al punto D, hablamos de los comienzos del reinado de David, desde que es proclamado rey, y luego los acontecimientos relacionados con la proclama del reinado de David y demás. Esto va desde el capítulo 1 hasta el 8, ya llegando al segundo libro. Es importante señalar que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y entonces aquí Dios traslada el poder de una tribu a otra tribu y eso tiene consecuencias. Cuando David comienza su reinado, él reinó no con todo el pueblo de Israel. Él gobernó primero a la tribu de Judá y estuvo alrededor de 7 años gobernando solamente a estas tribus. Después de 7 años es que hubo exactamente. Dura 7 años, si no estoy mal, reinando en Hebrón. Sí, sí. Ahí, y le toma 7 años para que todo el pueblo de Israel lo reconociera y entonces su reinado siguiera. Lo traslada a Jerusalén. Y sus conquistas hacen también que en territorio se pueda ampliar el territorio. Y entonces hay un gran debate en la actualidad si Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Exacto. Para mí no hay debate. David vino y fundó la capital ahí, punto, se acabó. Y esa es una decisión de Dios. Es la capital eterna. Esa es la capital eterna. Punto. Para ir cerrando esta parte del programa, creo que hablar de David sin decir lo que ocurrió con Betsabé, como que le hace falta algo al programa. ¿Qué podemos Pero, sacar eso es lo mínimo que hizo el hombre, el pecado más pequeño. Pero es el más nombrado. Eso sí. Eso sí. Es el más nombrado. Pero hablemos... Esa historia lo conoce, pero ese de los amalecitas, por ejemplo, no, de los gabonitas. Gabonitas. Ostras, eso está feo, ¿eh? Eso está feo, porque pasa una situación en el pueblo de Israel y entonces, ¿qué ocurre? Dice, no, es que esto de la única forma de resarcir esta situación es que exterminemos a los últimos que quedan de la casa de Saúl. Aquí están, le dijo David. Y mataron a todos los demás. Pero los gabonitas eran impíos. Entonces la bendición de Dios no estaba sobre el pueblo de Israel por una cuestión de un pueblo pagano. Entonces ahí hay un montón de bemoles, ¿verdad? Y entonces David, ni corto ni perezoso, le dijo a los gabonitas, aquí están estos familiares de Saúl, mátalos a todos. Y los mataron. Si no estoy mal, fueron 70. Sí, sí, no me falla la memoria. Sí, entonces eso es con los gabonitas. Por eso lo de Betsabé es un adulterio. Vaya, está bien, mató a un señor, pero es que aquí mató a un montón de personas, pero es que se los entregó a los paganos, hombre. Eso no se hace. Fue una traición a la patria. No, pero es que y hacernos creer a nosotros que Dios no bendecía a su pueblo por unos impíos, por unos perversos, ahí hay cuestiones que no funcionan. Eso es monstruoso lo de David. Lo de Betsabé es lo más pequeño. Ya, yo no lo miro por el lado del adulterio que comete con Betsabé, sino la muerte de Urías. Hasta dónde un ser humano tiene la capacidad aún de convertirse en un asesino intelectual de otra persona por salir limpio o en caballo blanco. Lecciones prácticas sobre ese tema. Vamos a esconder siempre el pecado. Todos nosotros vamos a esconder. Es nuestra tendencia. No. Sí. Pero también hay seres humanos, y yo le llamé a esto el complejo de Natán.
hay mucha gente con el complejo de Natán. Tú eres esa persona, por favor, ¿verdad? Ese es un complejo. Hay que... Si Dios no lo envía, que no se meta. Sí, pero... Aún así, ¿cómo, verdad? Sí, pero en esta época yo no puedo venirte a decir, tú tal cosa. ¿Quién soy yo para decirte eso? Como alguien decía, O hacer señalamiento. que cuando uno señala, uno eso se es está una señalando. usurpación, ¿verdad? Es una usurpación. El complejo de Natán, ¿verdad? El complejo de Natán, estamos señalando, condenando a las personas. Tú eres esa persona. Eso es un asunto que no debería pasar, pero sigue pasando, doctor. Hombre, Sigue pasando. hombre. Que es parte del asunto, ¿no? Al llegar al final de este libro, vamos a encontrar con unos apéndices del capítulo 21 al capítulo 25. Nuestro material dice que después de algunos acontecimientos menores, como la venganza de los gabaonitas, a quienes Saúl había matado, David les dio la oportunidad de vengarse, que es lo que usted estaba señalando. Claro. Luego de la lucha contra los filisteos, David casi es muerto por un gigante, cosa curiosa, porque él mató uno, de manera que sus hombres decidieron que jamás saliera a la guerra. El libro termina con un fatídico censo que David hace en contra de la voluntad de Dios y lo que provoca su ira y por supuesto un castigo. Que dicho sea de paso, en el otro libro dice que un libro dice que fue Satanás y el otro libro dice que fue Dios. Que lo incitó y tal. ¿Verdad? Exactamente. ¿Cómo conciliar ese texto? Para que cerrar? lean mi libro de crítica bíblica. Ahí explico yo todo el asunto de la crítica textual, ¿verdad? Pero hágales favor de darles en 30 segundos una aspirina a la gente. Bueno, a ver, César. ¿Quién fue? Eso es una crítica de lingüística, si no estoy mal. Es una cuestión de lingüística que no puede entenderse literalmente. Estos textos fueron traducidos de otro idioma y hay toda una serie ahí que hay que hacer un trabajo de crítica textual. Crítica lingüística. Y no por eso podemos decir que ahí hay una contradicción. Porque la palabra Satanás no necesariamente quiere decir, no es la figura de Satanás, sino Satanás también significa... engaño. Engaña. Engaño, ¿verdad? Fue engañado. Un engaño, sí, claro. Y eso es importante para nuestra gente porque a veces se dice, mira, aquí se señala un error y esto no está bien. Yo encontré la otra vez a alguien que me dijo eso. Yo encontré que esto es un error y por eso no creo en la Biblia. De ese tipo de asuntos, pero... Ahora, lo interesante es, en medio de esa situación tan penosa, el análisis que David hizo acerca de la actitud del ser humano, cuando Dios le da a elegir de qué manera podía juzgarlo. Una peste o un castigo divino que lo entrega a sus enemigos, si no estoy mal, y David dice, no, mejor un juicio porque Dios es misericordioso, pero el ser humano no. Ya, ese es un buen punto. Dios perdona, pero la iglesia no necesariamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Terminamos con esta serie de los libros históricos y siga con nosotros. Y recuerde, si usted quiere estudiar y aprender muchísimo, vaya a www.universidadparalíderes.com. Los esperamos. Bendiciones.